Bueno, hay tantos temas para hablar de salud, ¿no? El COVID que ya fue. ¿Ya fue? Es una muy ¿Ya buena fue? pregunta, No, claro claro. que no fue, pero bueno, digamos que daría la sensación para mucha gente, pero estamos en una cuarta ola y tenemos además la viruela y tenemos la hepatitis, tenemos de todo. Y tenemos conocidos que dan positivo, casi a Sí, diario. Por claro, eso decimos que la claro. pandemia todavía sigue entre nosotros. Por eso ya estamos saludando a la doctora Analía Rearte, que es la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación. Doctora, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Muy buen día. A ver, hablábamos la semana pasada de un 13% de casos menos que la semana anterior. Lo cierto es que todos conocemos a alguien que en las últimas horas está dando positivo de COVID. Sí, bueno, a ver, estamos hace 5 o 6 semanas que venimos con un aumento en el número de casos. Como en las otras olas, empezó siempre en el AMBA y después con menor intensidad en el resto del país y después se va transmitiendo. Ahora en la región del AMBA el aumento es un poco más lento, digamos. No es que empezamos a bajar, pero sí el aumento es más lento, pero como ustedes decían, claramente no terminó. Lo que pasa es que este año la ola de COVID nos agarra en un lugar tremendamente distinto a lo que fue los años anteriores y por eso las estrategias que uno aplica para el control de esta enfermedad son muy distintas a años anteriores. Entonces, primero, este año tenemos una población completamente vacunada. Esto que vos decís, esta sensación de que ya pasó, es porque cuando uno tiene la población vacunada, el impacto en la enfermedad grave y en la mortalidad es menor, ¿no? Entonces, la vacuna es la herramienta que en este momento nos está permitiendo transitar esta cuarta ola, si se quiere, de una manera muy distinta a lo anterior. hay internaciones todo el tiempo y los números en terapia intensiva, si bien se mantienen estables respecto a COVID, ¿no? Me refiero. Hay otras patologías que se suman, lo charlábamos fuera de cámara, sobre todo en terapia infantil, por las bronquiolitis y demás. Claro. Pero las personas que terminan en terapia y que terminan falleciendo, ¿qué tipo en promedio, no? Más o menos, no hay algo definitivo porque es imposible en medicina, pero ¿es gente que está vacunada, que tiene los esquemas iniciados pero incompletos, o gente que tiene el esquema completo? Bien, perfecto. Ahí tocaste dos temas que son muy importantes. Por un lado, lo que hablábamos recién de por qué es distinta la pandemia, porque estamos vacunados, pero porque además tenemos otros virus respiratorios circulando. Esto que decís de pediatría es real. Hay un aumento de otros virus respiratorios que están generando internación, virus sincicial, metaneumovirus en pediatría, no solo COVID. Y además la variante que tenemos ahora, que es Omicron, que no es la misma que teníamos en el verano, se llama BA2, es mucho más transmisible que la que teníamos en el verano, que se acuerdan que ya era muy transmisible, con lo cual tenemos una variante muy transmisible que contagia antes o en los primeros días de que tengamos síntomas, con lo cual cuando uno se hizo el diagnóstico y se aisló, ya contagió a la mayoría de las personas que iban a contagiar. Más otros virus respiratorios hace que tengamos una situación en donde las medidas de prevención tienen que ser generales, por eso el barbijo, por eso la ventilación son las herramientas más fuertes ahora, y no tanto el aislamiento, el rastreo de los contactos como fue en años anteriores. Y la vacuna es lo que nos cambia el pronóstico. Cuando vos me preguntás esto, es así. En Argentina, más del 90% de las personas que fallecieron son mayores de 50 años. Ese es nuestro grupo de más riesgo. De ese grupo, el riesgo, dependiendo el momento y la circulación, pero entre las personas no vacunadas y las correctamente vacunadas puede ser 6, 20 o hasta 20 veces más el riesgo de morir si no tiene el esquema completo que si lo tienen completo o no vacunado. El número de fallecimientos en su gran mayoría es personas que tienen o no están vacunadas o tienen los esquemas incompletos. Exacto. 20% más de posibilidades. No, 20 veces más. 20 veces más. Dependiendo de la época de la circulación viral, porque las probabilidades cambian según cómo está circulando. Pero doctora, entre 6 y 20 veces más dependiendo. La semana pasada comenzó la vacunación de los chicos, los chicos y chicas menores de 12 años. ¿Cómo se está desarrollando a nivel país, teniendo en cuenta que para el primero y segundo refuerzo hay todavía mucha gente que no se lo aplicó? ¿Cómo viene la vacunación infantil para este primer refuerzo que comenzó a aplicarse? Bueno, estamos recién empezando, no es que comenzó la vacunación, sino que comenzó el refuerzo, digamos. Claro. Nosotros somos un país con pocos países que han empezado la vacunación pediátrica muy temprana. Nosotros lo iniciamos el año pasado, eso fue una muy buena estrategia para disminuir el riesgo en los chicos. Y ahora lo que se aprobó en el grupo de adolescentes ya estaba aprobado, pero era en el grupo de 3
de 5, perdón, a 11 años se aprobó la dosis de refuerzo, ¿sí? Que se da con la primera dosis de refuerzo que se da con una vacuna de ARN mensajero. ¿Sí? ¿Y cómo va esa campaña? Está recién empezando bien, las provincias se están organizando, claro. Sí, digamos, por eso no hay una estrategia global, cada provincia impone su estrategia. Eso es interesante, a ver si lo podemos poner en claro, ¿no? Porque ya uno se le nubla y se confunde, ¿no? Sí. De los chicos más chiquitos, sí, hasta los 11 años, sí. ¿A partir de qué edad? Desde los 3 hasta los 11 años, tienen indicada la vacunación. Todos, no los que son de riesgo, todos. Tienen que tener la tercera dosis o la primera de refuerzo. No. Sería la primera de refuerzo, ¿no? A ver, ahí vamos. Ahí está, entre 3 y 11 años está indicada la vacunación, que en Argentina la estamos dando con Sinopharm, del esquema inicial primario, digamos. Y a partir de los 5, y esto es por una situación regulatoria de en qué edad está aprobada la vacuna para niños, se está dando vacunas de ARN mensajero. De 5 a 11. De 5 a 11 como primer refuerzo. De 11 en adelante. De 11 en adelante tenían ya el esquema inicial con vacunas de ARN mensajero y ya hace varias semanas se está dando el refuerzo. El primer refuerzo. El primer refuerzo. A partir de los 18 años sí ya irían con el segundo refuerzo. Exactamente. Acabas de hacer una especie de calendario de COVID. Está bien, está muy bien. No, lo que hay que... La gente, antes estábamos todo el día con estos temas y ahora ha cambiado. Como concepto general, cuando uno se vacuna, la inmunidad, la protección como que se va perdiendo. Entonces, no sabemos cuál va a ser el resultado final de todo esto porque es con la evidencia se va generando. No sabemos cada cuánto vamos a tener que seguir vacunándonos. Por ahora, si te pasaron más de 4 meses de tu esquema inicial, tenés que darte el primer refuerzo. Y si pasaron más de 4 meses de ese refuerzo, tenés que darte el segundo refuerzo. ¿Sí? O sea, si pasaron más de 4 meses que te diste una vacuna, te tenés que dar un refuerzo. Y eso también va a ser para quienes, porque hay gente que ya debe estar llegando al 4.º mes del segundo refuerzo. No, todavía no tenemos. Todavía no está el 5.º. No, todavía no tenemos y todo eso es evidencia que se va generando, digamos. Se está anticipando el calendario, se está anticipando. Doctora, a cambio de tema, la gripe está muy fuerte, hay muchísima gente con síntomas que persisten durante muchos días, sobre todo tos, ¿no? Tos que no se va, que no se termina de ir, fiebre recurrente, y no es por ser apocalípticos, ¿no? Pero la gripe es complicada, digamos. Puede matar. Para aquellas personas que tienen la obligación de vacunarse, recordar qué se tiene que hacer. Exactamente. Este es el gran mensaje, digamos. A diferencia del año pasado y el anterior, que solo teníamos que preocuparnos por COVID, este año ya nos tenemos que preocupar por todos los virus respiratorios que teníamos antes de la pandemia. Claro. Entonces, la vacuna de COVID, de influenza, que es el virus de la gripe, que está en el calendario para las personas que tienen indicación, que son las mayores de 65, las personas con factor de riesgo, los niños entre 6 meses y 2 años, tienen indicada esa vacuna todos los años. La vacuna se cambia todos los años, porque todos los años va cambiando el virus. Entonces, en septiembre la OMS decide cuál es la fórmula que vamos a usar, y entonces tardan ese tiempo de producción y generalmente para marzo, fines de marzo, está la vacuna disponible. Y este año, como tuvimos un aumento muy importante en el verano, pedimos que se adelante lo máximo posible, se adelantó, llegó de manera temprana en el país, hoy la tenemos, todos aquellos que tengan que aplicársela, que se la den, se puede dar en la misma aplicación con la vacuna de ¿Y hasta COVID. cuánto hay tiempo para aplicarse la vacuna contra la gripe por el periodo ventana? Todavía tenemos, no hay ningún problema con aplicárselas juntas y estamos todavía, a ver, no sabemos bien porque en general gripe circula más adelante, digamos, junio, julio, en épocas normales. Este año circuló, por ejemplo, en enero, febrero, que no había circulado nunca jamás en enero, febrero. Así que no sabemos bien cuándo va a volver a circular, pero tenemos todavía virus de la gripe. A ver, este ejercicio que tenemos epidemiológico como para que nos ha dado lamentablemente la pandemia, pero bueno, que ya que lo tuvimos, aprovechémoslo y utilicémoslo. ¿Nos sirve como, por ejemplo, tener una alerta temprana ante aparición de enfermedades nuevas para este tiempo, como la viruela del mono? Sí, por supuesto. A ver, eso ahora lo que pasa es que todo el mundo está muy atento y está encima, pero continuamente estamos ante distintas alertas. En este caso, la viruela del mono en realidad no es nueva. La viruela del mono está en África hace muchísimos años, desde 1970. Es distinta a la viruela que teníamos nosotros, la viruela en humano, que está erradicada gracias a las vacunas. Esta es una viruela que se transmite desde los animales, no está del todo claro cuál es el reservorio, a las personas. Y lo que cambió ahora y por qué es esta alerta es porque, si bien está en África hace muchísimos años,
Siempre hay casos en otros países fuera del continente africano, pero todos relacionados con viajes. Lo que está sucediendo ahora es que hay una transmisión interhumana que es considerada baja, digamos, el riesgo de transmisión es baja, pero está generando brotes muy grandes fuera del continente africano. Eso es lo que ha estado variando, digamos, principalmente en Reino Unido y en España o en Canadá, también tienen una cantidad importante de casos. Entonces, no es que es un virus nuevo, está generando algunos brotes que estaban fuera de lo que generalmente sucedía en otros países. Doctora Analía Riarte, gracias por haber venido, por habernos recordado cuáles son las pautas que hay que tener en cuenta y también advertido, ¿no?, sobre la necesidad de la vacunación. Exacto.